Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos como cada semana en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Mucha información que se ha registrado a lo largo de los últimos días, así que le queremos invitar para que se quede con nosotros. Estaremos con usted una hora completa con información referente a esta pandemia de COVID-19. En tiempos de pandemia se violan derechos humanos, pero también se ganan victorias. COVID-19 mantiene en incertidumbre a los organismos de derechos humanos ante los posibles actos del sistema político gubernamental. La emergencia sanitaria internacional ha impactado de manera directa en los grupos con mayor vulnerabilidad. La pobreza, la desigualdad y la discriminación han creado fragilidades enormes en las sociedades. Esto es lo que señala el secretario general de la ONU. Expertos vaticinan que la próxima pandemia podría ser peor que la que se vive actualmente por el virus SARS-CoV-2 y sus mutaciones. Por ello, se fortalecen las investigaciones para prevenir posibles desenlaces fatales. Y con la variante Omicron, las medidas de bioseguridad deben aplicarse acorde al riesgo y con un enfoque de respeto a la dignidad del turismo, los derechos humanos y las libertades fundamentales, parte de lo que también dicen los expertos. Hoy, en este día, en el marco también de la celebración de los derechos humanos, del Día de los Derechos Humanos, qué tan importante es observar estos derechos en una pandemia como la que hoy estamos viviendo. Y es precisamente nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos amplía más la información. En el segundo año de la pandemia COVID-19, el mundo reflexiona sobre salud universal y los derechos humanos. Esto ante las series de medidas que establecieron los gobiernos por la emergencia sanitaria. Las evaluaciones para algunas naciones no han sido favorables, incluso han llevado a sus mandatarios a juicio por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante estos 721 días que han transcurrido. Amnistía Internacional, desde el primer año de la emergencia de salud pública de importancia internacional por el coronavirus, había señalado que, además del derecho a la salud que se había violentado, se daban otras afectaciones sistemáticas como la censura, la discriminación y detenciones arbitrarias. Aún no era declarada la COVID-19 como emergencia ni como pandemia, y en China se dio la censura al silenciar a médicos y castigarlos con el supuesto de difundir rumores y además del ocultamiento de información que ha persistido en esta nación. El sistema de salud ha sido un reflejo global. Millones de pacientes han muerto por falta de accesibilidad a una atención adecuada y digna. Millones más soportaron o soportan la espera para ser o no admitidos a un hospital. Muchos murieron en casa. Los centros de salud no tenían acceso a las pruebas diagnósticas y por ende millones de personas carecieron de este proceso o bien tuvieron que invertir de sus propios recursos. Los espacios de atención a diversas enfermedades crónicas degenerativas fueron suspendidas. Y este año se agrega la desigualdad en la distribución de la vacuna contra el coronavirus en las naciones. El derecho a la salud, señala la Declaración Universal de Derechos Humanos, es acceder a la atención médica, el derecho a acceder a la información, la prohibición de la discriminación en la prestación de servicios médicos, la libertad para no recibir tratamiento médico no consentido y otras garantías. Los organismos internacionales y activistas en pro de los derechos humanos han dado cuenta de una serie de violaciones a los derechos humanos durante estos casi 2 años de la pandemia COVID-19 que han puesto en riesgo la vida, la salud, la seguridad y el trabajo de las personas. La organización Human Rights Watch en su momento resaltó que la pandemia desencadenó año de crisis de derechos con las políticas y acciones gubernamentales en salud, al indicar que los enfoques catalogados como abusivos perjudicaron a las personas más marginadas del mundo.
Para las y los activistas, los derechos humanos durante esta crisis sanitaria han sido violentados de manera sistemática en cada sector: salud, trabajo, economía, cultura, educación y salud. Y en el marco del Día de los Derechos Humanos, las naciones harán una reflexión sobre la actuación que se ha tenido en cada nación. Salud es el principal derecho para garantizar la vida y el libre desarrollo de las personas. Sin embargo, frente a la pandemia COVID-19, ha sido el más violentado a nivel mundial, informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura, por ponernos en contexto. Vamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Isabel, te escuchamos. Qué gusto saludarte. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La llegada de las vacunas contra la COVID permitió que este año se reanudara buena parte de la actividad mundial paralizada en 2020, pero la alarma en el mundo ha vuelto con el surgimiento de otra variante que se teme pueda ser más contagiosa que la variante Delta. La variante Omicron se ha instalado en cuestión de días como el principal protagonista de la pandemia y tras detectarse los primeros casos en Sudáfrica y Botswana, ahora ya se encuentra en más de 40 países. Las consecuencias inmediatas han sido restricciones a la movilidad aérea y pánico en las bolsas ante la posibilidad de que los confinamientos se reanuden, lo que ha empezado a suceder en Europa, particularmente en Alemania y Austria. Desde que las primeras vacunas estuvieron listas hace un año, la Organización Mundial de la Salud no ha parado de advertir de que el avance de la vacunación estaba siendo muy desigual, que esto significaba que había grandes porciones de la población mundial donde el virus seguiría circulando y que esto aumentaba las probabilidades de que mutara hacia formas más peligrosas. Esta advertencia se cumplió primero con la variante Delta, que ya se ha comprobado que es más contagiosa que las anteriores. Ahora aparece Omicron, que se teme también pueda ser más contagiosa y cuya severidad los científicos están intentando analizar a toda velocidad para responder a las mayores incógnitas que hay alrededor de esta variante. Si a la desigualdad en la distribución de vacunas sumamos el movimiento de escépticos que no solo no quieren vacunarse, sino que propagan el miedo, se reúnen los ingredientes para que la pandemia esté aún lejos de acabarse. El año pasado se contabilizaron unos 80 millones de casos y 1.700.000 muertes, mientras que en lo que va de 2021 los positivos han sido más del doble, 180 millones, mientras que 3.500.000 personas han sucumbido ante esta enfermedad infecciosa. Desde Ginebra, para el programa Coronavirus, la pandemia, informó Isabel Saco. Muchas gracias, Isabel. Gracias por la información. Amnistía Internacional encuentra victorias en tiempos de pandemia. Amnistía Internacional hizo un recuento de 33 victorias obtenidas en materia de derechos humanos, entre las cuales destacan algunas relacionadas con la pandemia. El informe pionero de Amnistía Internacional sobre cómo los trabajadores de la salud de todo el mundo habían sido expuestos, silenciados y atacados durante la pandemia de COVID, resultó en la liberación de Ibrahim Badawi, un médico, y Ahmad al-Dadoumi, un dentista, de su detención en Egipto en enero y marzo de este año. Ellos eran solo dos de los muchos trabajadores sanitarios detenidos arbitrariamente en 2020 en Egipto, acusados de cargos vagos y excesivamente amplios de difundir noticias falsas y terrorismo. Madagascar. Después de meses de negarse a reconocer el COVID-19, el gobierno finalmente abandonó su política de negarse a ordenar vacunas COVID-19 tras la presión de Amnistía Internacional y otras organizaciones, lo que le dio a más personas la oportunidad de acceder a vacunas que salvan vidas. Nepal. Después del lanzamiento del informe de Amnistía Internacional, Luchando por Respirar, la segunda ola de COVID-19, que fue seguida de campañas sostenidas e iniciativas de promoción, el gobierno japonés donó 1.6 millones de vacunas a Nepal, Bután donó 230.000 y Reino Unido donó 130.000 dosis. Sri Lanka. Tras el brote de COVID, varias personas de la comunidad musulmana fueron incineradas siguiendo instrucciones de las autoridades y en contra de los deseos de las familias de los fallecidos. Amnistía Internacional pidió a las autoridades el respeto al derecho de las minorías religiosas a llevar a cabo los ritos finales de sus familiares. Como resultado, decidieron poner fin a la práctica de las cremaciones forzadas para las víctimas de COVID-19 en febrero, informó
Elizabeth Ortiz. Llaman a las naciones a levantar la voz y exigir una cobertura sanitaria universal. Así como existe el Día de los Derechos Humanos en general, también existe el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. El objetivo de este Día Internacional, que se conmemora 2 días después del Día de los Derechos Humanos en general, es crear conciencia sobre la necesidad de contar con una cobertura sanitaria universal y sistemas de salud sólidos y resilientes, contando para ello con la colaboración de múltiples asociados. Cada 12 de diciembre, los defensores de la cobertura sanitaria universal remiten a la importancia de generar una cultura de fomento y respeto al derecho a la salud a nivel global. Estas conmemoraciones sirven para que los defensores de la cobertura sanitaria universal levanten la voz para contar las historias de los millones de personas que aún esperan su acceso a la salud, defender lo que se ha logrado hasta el momento, pedir a los dirigentes que realicen inversiones mayores y más acertadas en la esfera de la salud y alentar a diversos grupos a asumir compromisos que contribuyan a acercar al mundo a la cobertura sanitaria universal para 2030. La pandemia ha subrayado la importancia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Si bien la lección aprendida no es nueva, tampoco son nuevos los temores y las injusticias que ahora llenan los titulares y que reflejan la realidad en la que vivían millones de personas antes de la pandemia. Pero la escala de la crisis ha puesto aún más de manifiesto la importancia y la urgencia de los sistemas sanitarios de calidad y de la cobertura universal. En consecuencia, más dirigentes y ciudadanos en todo el mundo prestan atención a este tema y reclaman mejoras. La pandemia por la COVID-19 se ha alimentado de las fisuras y fragilidades de las sociedades y sistemas de salud, exponiendo todos los fracasos a la hora de invertir en la construcción de sociedades justas y equitativas. Ha mostrado la debilidad de sistemas que no han logrado dar prioridad a la defensa de los derechos humanos, ni los más elementales, informó Rocío López Fonseca. Es nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos cuenta también que la pandemia por COVID-19 vino a marcar las inequidades en los derechos humanos fundamentales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a las naciones a que los derechos humanos sean el corazón de la respuesta y recuperación de la COVID-19, con el propósito de lograr un mejor futuro para las personas en todos los rincones del mundo. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en los grupos vulnerables, incluidos los trabajadores de primera línea, las personas con discapacidades, las personas mayores, las mujeres, niñas y las minorías. El coronavirus ha podido ganar terreno porque la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la destrucción del medio ambiente natural y otras fallas de derechos humanos han creado fragilidades enormes en las sociedades, como la distribución de las vacunas, insistió Antonio Guterres. Desde que inició la pandemia y comenzaron las restricciones, en algunas naciones la pandemia socavó los derechos humanos, cuando se utilizó como pretexto para respuestas de seguridad de mano dura y medidas represivas que restringieron el espacio cívico y la libertad de los medios de comunicación. Otra realidad es que los derechos humanos son universales y deben proteger a todos. Esto quiere decir que una respuesta eficaz a la pandemia debe basarse en la solidaridad y la cooperación. Antes de la pandemia, el secretario general había hecho su llamado a la acción por los derechos humanos, un plan de 7 puntos que detalla el papel central de los derechos humanos en áreas como la respuesta a las crisis, la igualdad de género, la participación pública y el desarrollo sostenible. La jornada dedicada a las garantías fundamentales conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Los expertos en derechos humanos recordaron que la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los últimos días del año sirve como un mensaje importante y poderoso de que las amenazas globales exigen respuestas globales que partan de una base de multilateralismo, cooperación y solidaridad, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa, la primera es muy breve, regresamos con mucha más información.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, ahora en nuestra edición semanal. Mucha información para compartir con usted, porque vaya que se han generado noticias, se han generado también pues mucha información en torno a esta pandemia de COVID-19. Vamos mientras tanto a Alemania con nuestra compañera Gemma Casadeval. Ella es corresponsal de la agencia EFE y nos actualiza información desde este país, donde continúan a la alza el número de casos por COVID-19. Te escuchamos, Gemma, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania se encuentra en un momento álgido de la pandemia, con niveles máximos de incidencia y hospitales desbordados. La canciller Angela Merkel deja esta semana el poder tras 16 años en el cargo y sin haber podido recuperar el control sobre la COVID. Su sucesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha colocado al frente del equipo de crisis que deberá afrontar la lucha contra la pandemia a un general Carsten Breuer, y su ministro de Sanidad será un experto en epidemiología, Karl Lauterbach. Antes de retirarse, Merkel dejó un último llamando a la población a vacunarse. Hasta ahora, el porcentaje de ciudadanos con la pauta completa es del 69%, por debajo de otros socios europeos. Scholz, el futuro canciller, también ha insistido en esos llamados. Su ministro de Sanidad defiende la máxima cautela contra la COVID y también la vacunación obligatoria, visto que no se ha conseguido movilizar a toda la población a inmunizarse. En Alemania se acordaron la semana pasada restricciones drásticas para los no vacunados. El propósito del nuevo gobierno es que la vacunación obligatoria pueda implementarse a partir del próximo febrero. Mientras tanto, la incidencia sigue a niveles muy altos, sobre los 440 contagios en una semana por 100.000 habitantes. Hace un mes ese nivel estaba en los 185 casos. En las regiones más afectadas, con una incidencia superior a los 1.000 casos, se empezaron a trasladar a otras partes del país a los pacientes más graves. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales están desbordadas, por lo que se procede a esos traslados en aviones militares hasta regiones donde la situación es menos tensa. La recomendación general del gobierno, tanto del de Merkel como de su sucesor, Olaf Scholz, es de la máxima prudencia y de limitar los contactos. Reportó desde Alemania para el programa Coronavirus, la pandemia, Gemma Casadeval. Muchas gracias, Gemma, por esta información. Bueno, ya lo escuchó usted, una situación de verdad muy complicada, muy compleja por la que atraviesa Alemania con este repunte en el número de casos COVID y pues lamentablemente no se puede atribuir esta situación a que las personas no estén informadas o que no haya vacunas suficientes. El hecho es que un porcentaje importante de la población no ha querido vacunarse y este rechazo en medio de la llegada de la variante Delta, que como usted sabe es la que actualmente está predominando en Europa por su alta contagiosidad y también generar síntomas también fuertes en los pacientes, pues ha puesto de nueva cuenta en una situación muy compleja y muy complicada a varios países de Europa. Hoy estamos recordando el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo se ha comportado la humanidad en medio de esta pandemia? Bueno, Human Rights Watch señala que fallas a un año de la primera vacuna anti-COVID han puesto también en entredicho el manejo de esta pandemia. A un año de la primera vacuna anti-COVID en el mundo, en un entorno en el que hay una nueva amenaza para la salud por la variante Omicron, la organización internacional Human Rights Watch señaló el acceso severamente desigual a los biológicos. Mientras los científicos se esfuerzan por determinar si Omicron representa peligros adicionales sobre otras variantes, su espectro refleja fallas políticas, ya que algunos gobiernos de países ricos y compañías farmacéuticas están socavando el acceso rápido y equitativo a las vacunas, medicamentos terapéuticos y pruebas de COVID-19, advirtió la organización. Algunos estados ricos y poderosos como la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza han bloqueado repetidamente una exención temporal de propiedad intelectual ante la Organización Mundial del Comercio, con lo cual inhiben la fabricación y distribución generalizada de vacunas de COVID-19 a países de ingresos bajos y medianos.
Las negociaciones sobre la extensión estaban programadas para continuar a fines de noviembre y principios de este mes, en la conferencia ministerial de la OMC, pero la agencia pospuso la sesión debido a preocupaciones de Omicron para los representantes viajeros. Las empresas estadounidenses Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson desarrollaron rápidamente vacunas que salvan vidas con apoyo sustancial del gobierno de los Estados Unidos. Aproximadamente 1.000 millones en fondos públicos fueron aportados para Moderna y Johnson & Johnson para la investigación y desarrollo de la vacuna de COVID-19, pero estas empresas no han compartido su tecnología, informó Elizabeth Ortiz. Y como siempre es un gusto recibir en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarte, Belén, buen día. Igualmente, doctor. Bueno, quisiera retomar un poco lo que ya nos mencionaba nuestra compañera Elizabeth Ortiz respecto a cómo se ha manejado esta pandemia, doctor, y si realmente el no tener acceso a una vacuna o a una salud integral, un servicio de salud integral, podría también considerarse una violación a los derechos humanos de la población, de los humanos, valga la redundancia, doctor. Claro que sí, Belén. La Declaratoria de los Derechos Humanos en 1948 hace puntual referencia a que uno de los derechos humanos fundamentales es el de la salud, el derecho a la salud. Y la salud la debemos entender de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud como el estado de pleno bienestar físico, psicológico y social o biopsicosocial, y no solamente la ausencia de enfermedad. Este concepto tiene una gran gama de variables que habría que analizar, pero me parece que lo fundamental es cómo el concepto habla de una salud integral, en donde estemos plenos desde el punto de vista físico, psicológico y también respecto a nuestro entorno social. Pero además de lo anterior, muy pronto, cuando recién se crea la Organización Mundial de la Salud, y esto ocurrió un año después de concluida la Segunda Guerra Mundial, que concluyó en el 45, y ya para el 46 estaba ocurriendo la primera asamblea tendiente a la creación definitiva de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, cuando esto ocurre, precisamente los países ya integrantes de la Organización de las Naciones Unidas dicen: la salud debe ser garantizada por el Estado, debe ser garantizada por los sistemas gubernamentales. Y entonces la mayor parte de los países adoptan esto como un principio básico, y para el caso de México, pues está consagrado en el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues que el Estado es quien tiene la obligación de tutelar y garantizar ese acceso a los servicios de salud, garantizar el cumplimiento de este derecho humano fundamental. En el caso específico de la pandemia ha requerido prevención, la pandemia ha requerido atención oportuna, tratamiento oportuno, la pandemia ha requerido y va a requerir atención a todas las secuelas que va a dejar la enfermedad, y esta pandemia va a requerir también la atención del estado psicológico que esta enfermedad ha dejado, no solo a quien la ha sufrido directamente, sino también a los familiares, a la comunidad, a toda la sociedad. Entonces, hay un gran reto para los sistemas de salud, y el cumplimiento de todos estos momentos es fundamental porque es un asunto hasta constitucional y jurídico. Y entonces, respecto de la nota de Elizabeth, creo que
han ocurrido diversos momentos en los que notoriamente se han violado derechos humanos durante esta pandemia de COVID-19. Por ejemplo, los momentos en que el personal de salud fue hasta violentado por discriminación, temores al contagio comunitario que pudiera, entre comillas, venir de una fuente infecciosa como el personal de la salud. Esos fueron los pensamientos tan radicales y tan discriminatorios, lamentables, que llevaron incluso a agresiones al personal de la salud. Segundo, lo que estamos viviendo en este momento, todavía países que apenas están alcanzando 2 o 3% de vacunación en su población con una sola dosis, y países que ya tienen el avance en una tercera dosis o en una dosis de refuerzo, porque ya han cubierto la mayor parte de su población con un esquema básico completo de vacunación anti-COVID. Esas desigualdades tienen detrás de sí indudablemente violación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Luego, Belén, el que hubiera momentos en que los sistemas fueran rebasados y que no hubiera alternativas para poder hospitalizar pacientes, para poder brindar una atención con oxígeno suplementario, es decir, el que se hayan rebasado importantemente la infraestructura, el equipamiento, etcétera, también eso tiene detrás de sí algún grado de violación a los derechos humanos, porque hoy por hoy los servicios de salud y los sistemas de salud deben aprender de lo vivido y mejorar esa infraestructura sanitaria para que no vuelva a ocurrir algo similar con una pandemia que podría llegar a ocurrir en el futuro, y esto se puede dar. Esta no va a ser la última pandemia que viva la humanidad, lamentablemente. Y por otro lado, creo que hay acceso a algunos medicamentos de gran calidad ya en este momento, pero solamente por sectores que pueden adquirirlo, porque económicamente tienen el poderío para hacerlo, mientras que otros pacientes que lo pueden requerir todavía no tienen acceso a los mismos, ¿no? Entonces todo esto creo que de alguna manera nos lleva a reflexiones relativas a la equidad, a la igualdad y particularmente a la dignidad, que finalmente los derechos humanos son eso, el poder respaldar la dignidad que tiene el ser humano. Doctor, sobre esto que mencionaba de que vendrán pandemias, porque esto pues evidentemente es digamos un poco la naturaleza propia del mundo que habitamos, pues las voces también de que hablan de una pandemia mayúscula y para la cual habrá que prepararse. Con esta y otras reflexiones claro de lo que ya nos expuso regresamos, doctor, si le parece. Con todo gusto, Belén. Vamos a la pausa, volvemos. Se lo decíamos ya antes de irnos a la pausa y es algo en lo que recapitulaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Vendrán más pandemias, se espera una pandemia mayúscula a la que estamos viviendo hoy. Esto no es para alarmarse o para tirar, digamos, tirarnos un poco a la desesperación, sino más bien para aprender de esta pandemia y hacer frente con mejores herramientas a lo que vendrá.
La científica británica Sarah Gilbert, co-creadora de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, advirtió que la próxima pandemia podría ser peor que la que todavía estamos padeciendo, por lo que pidió más inversión en investigación para estar mejor preparados para esa posibilidad. La científica se expresó así en la conferencia Richard Dimbley, que invita a cada año a personalidades del mundo de la ciencia, las artes y la empresa a externar alguna reflexión en su rama. La profesora de vacunología de la Universidad de Oxford, que contribuyó a crear la vacuna contra la COVID-19 que ahora se utiliza en más de 170 países, pedirá que los avances científicos logrados en la lucha contra el coronavirus no se pierdan por falta de financiación. También habló de la variante Omicron, contra la que el Reino Unido ha intensificado su campaña de vacunación y reintroducido los cubrebocas obligatorios en el transporte y los comercios. La doctora comentó que esta variante contiene mutaciones ya conocidas que aumentan la transmisibilidad del virus y que los anticuerpos inducidos por las vacunas o por la infección con otras variantes pueden ser menos eficaces para prevenir el contagio con Omicron. Para frenar la propagación en el Reino Unido, se anunció que los viajeros tendrán que presentar un test negativo antes de embarcar. También deben someterse a una prueba PCR en los 2 días siguientes a su llegada y aislarse hasta obtener el resultado, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Sin duda alguna de relevancia el hecho, por supuesto, de dar pues atención, doctor, a este tipo de información. Y lo decíamos, no para alarmarnos, sino para ocuparnos, ¿no?, en una situación probable que vendría, doctor. Sí, fíjate, Belén, que hace algunos días tuve oportunidad de participar en un foro en el que un científico de la Universidad de Wisconsin, un científico de la Universidad de Stanford y tu servidor discutíamos precisamente lo que podrían ser condiciones para la generación de otras pandemias y que de alguna manera han sido condiciones que el propio ser humano ha ido generando. Lamentablemente algunas de ellas a través del deterioro del medio ambiente y de los ecosistemas. Fíjate qué interesante. Sabemos que, por ejemplo, el calentamiento global que el ser humano ha propiciado a lo largo de los últimos 100 años ha llevado a que muchos vectores de enfermedades infecciosas proliferen, sean capaces de sobrevivir, adquieran capacidades biológicas para sobrevolar a niveles sobre el nivel del mar, perdón por la redundancia, pero que ha permitido que algunas patologías que antes no veías en zonas urbanas, metropolizadas, etcétera, ahora sean una realidad y además generan un mayor número de infecciones, como el caso de los vectores transmisores del dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, etcétera. Pero hay otro fenómeno muy importante que es el relativo a la deforestación, en la que la mano del ser humano ha sido lamentablemente muy deletérea, y en donde esta deforestación que contribuye al cambio climático, al calentamiento global, también por otro lado ha contribuido a que algunas especies de fauna silvestre salgan de su hábitat natural, y esas especies de fauna silvestre pueden ser portadoras de enfermedades. Eso pudo haber ocurrido con respecto a los murciélagos, que podrían ser portadores de coronavirus, por ejemplo, y haber sido de alguna manera uno de los fenómenos determinantes en lo que ocurrió con el SARS, con el MERS y ahora con COVID-19, a una década de distancia cada uno de ellos. Y por otro lado, el ser humano también, además de deforestar, ha contribuido a la extinción o casi extinción de lo que se conoce como depredadores grandes y depredadores intermedios. Esas especies animales
que también generan control de las especies menores como los propios murciélagos, como roedores que se encuentran en selvas, en bosques, etcétera. Y entonces los dos fenómenos, la deforestación y por otro lado la extinción de estas especies de depredadores mayores y de tamaño intermedio, contribuye a que proliferen especies capaces de transmitir enfermedades al ser humano, como los roedores, insisto, las ratas o los propios murciélagos, etcétera. Entonces, ahí hay condiciones a través del deterioro del medio ambiente que pueden generar futuras epidemias y pandemias. Recordemos, por ejemplo, que algunos virus, como el virus Marburg, pueden estar presentes en especies animales como chimpancés, ébola. Entonces, puede venir una epidemia o una pandemia de mayor envergadura respecto de la de COVID-19. Claro que sí. COVID-19 ha sido mucho peor que MERS de hace 10 años. Y MERS fue mucho peor que SARS de hace 20 años. La movilidad, el mundo global, el que los seres humanos un día están en una parte del mundo y en 24 horas están en el polo otro extremo opuesto, pues eso inmediatamente puede generar el que se transmitan enfermedades infecciosas de un lugar a otro. Entonces, claro que esto puede llegar a ocurrir y para eso precisamente deben estar preparados los sistemas de salud, porque volvemos al origen de nuestra conversación, para tutelar, para responder a ese derecho humano fundamental que es la salud. Los sistemas de salud deben estar perfectamente preparados, infraestructura, personal de salud suficiente, equipamiento, insumos como medicamentos, en este caso vacunas, organización de los sistemas de salud y algo que me parece básico, mucha información de calidad a la sociedad de cada detalle que va ocurriendo, por ejemplo, en el caso de una pandemia, y que esa información verídica ayude también a la sociedad para el tema del autocuidado. Claro, doctor, y me da la impresión que no se trata tanto de ausencia de recursos, me parece que se trata de la ausencia de empatía, de compasión, en el mejor sentido de la palabra, de poder compartir lo que se tiene en ciertos países, en ciertos grupos, en ciertos extractos, con los que menos tienen, empezando por las vacunas, doctor, que se hizo tanto hincapié, incluso hasta se creó un programa para garantizar que las vacunas llegaran de manera equitativa a todos los humanos en el mundo y lamentablemente no ha sido así, doctor. Sí, efectivamente, Belén, creo que ese es un gran tema. Empatía, solidaridad, colaboración internacional, porque mientras hay países que efectivamente tienen vacunas en cantidades suficientes y posiblemente más allá que suficientes, hay países que están sufriendo el no tener la vacuna y por lo tanto todavía intensidad pandémica. Compartir esa parte y compartir la ciencia y la tecnología en beneficio de, como al inicio de la pandemia sí ocurrió respecto de compartir las características del genoma viral para poder investigar y sacar vacunas y sacar exámenes de laboratorio de diagnóstico, etcétera, ¿verdad? En fin, doctor, vamos a hacer una pausa muy breve y si le parece me gustaría regresar con una pregunta que nos han hecho reiteradamente en los últimos días, diría en las últimas horas. ¿Se pueden combinar vacunas, doctor? Esto ante el anuncio que han hecho las autoridades, al menos en México, de que iniciarán con vacunas de refuerzo, independientemente de cuál haya sido la vacuna original o el biológico original, se estará aplicando, al menos en esta primera etapa, vacunas
de AstraZeneca. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. La prohibición general de viajes no evitan la propagación del virus y tampoco de su variante Omicron, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Todas las medidas contra la nueva variante de COVID tienen que ser acordes con el riesgo, además de establecer un límite de tiempo y aplicarse con un enfoque de respeto a la dignidad de los viajeros, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hasta el 28 de noviembre, 56 países estaban implementando medidas de viaje destinadas a retrasar potencialmente la importación de la nueva variante. La Organización Mundial de la Salud emitió una guía de asesoramiento para el tráfico internacional con relación a la variante Omicron de SARS-CoV-2. El organismo internacional advierte que las prohibiciones generales de viaje no evitarán la propagación y suponen una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia. Incluso pueden tener un impacto adverso en los esfuerzos de salud mundial durante una pandemia al desincentivar a los países para que informen y compartan los datos epidemiológicos y de secuenciación. Cualquier medida de mitigación de riesgos relacionada con los viajes debe ser parte de una estrategia de respuesta nacional general, que incluye mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para comprender mejor las variantes circulantes del SARS-CoV-2, no solo entre los viajeros, sino dentro de la comunidad. Deben enviar secuencias genómicas completas y metadatos asociados a una base de datos disponible públicamente, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, por lo pronto ahí está la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ahora que, por cierto, se avecina una fecha importante de viajes, doctor, la temporada de Navidad de Año Nuevo, donde mucha gente aprovecha para moverse, doctor. Sí, Belén, y es que a lo largo de los meses de pandemia, pues los seres humanos ya seguramente aprendimos cómo protegernos en lo individual, independientemente de que estés en un viaje o de que estés en tu sitio habitual de vida. Y aunque los viajes, particularmente los viajes más largos, en donde estás en un espacio cerrado, un avión, por ejemplo, hipotéticamente pueden generar mayor riesgo, pero recordemos que en la actualidad para subirte a un avión y hacer un viaje internacional, tú tienes que mostrar un certificado de vacunación por un lado y por otro lado una prueba de laboratorio diagnóstica negativa reciente, ya sea de tipo PCR, preferentemente PCR o de antígeno, y eso pues reduce evidentemente los riesgos de que durante el trayecto pueda surgir una infección, una transmisión, y además las aeronaves en la actualidad tienen sistemas de filtro de alta eficiencia que reduce mucho los riesgos de enfermedades infecciosas. Y ya en el destino, pues hay que seguir con las medidas de prevención, uso de cubrebocas generalizado, universal en todo momento, distancia entre persona y persona, etcétera, ¿no? Entonces, esa guía de la Organización Mundial de la Salud es muy interesante. Por supuesto, la guía establece, aquí sí conviene aclararlo, que si no se trata de un viaje estrictamente necesario, preferentemente se evite. Pero también la guía establece que no hay necesidad de que los países adopten la radical medida de cierre de fronteras. Entonces es algo un poco diferente. Claro. Y por otro lado, señala que ante la inminente necesidad de viajar, pues se sigan todos estos lineamientos de los que acabamos de hablar. Claro. Doctor, antes de que se nos agote el tiempo, nos han preguntado reiteradamente, Cierto. ¿se puede cruzar una vacuna con otra? ¿Qué pasa para aquellos que recibieron vacunas de una sola dosis como CanSino, como Johnson & Johnson?
y luego les van a aplicar una de refuerzo de AstraZeneca, que es doble. ¿Qué sabemos hasta ahora, doctor? Que sí se pueden combinar. Número uno, la Unión Europea ya está autorizando o adoptando la estrategia de vacunar de forma combinada. No solamente en la parte del refuerzo, sino incluso en el esquema inicial. Esto deriva de un estudio en el que el estudio fue llamado Combivax, combinación de vacunas, en el que se combinó una primera dosis y una segunda dosis con AstraZeneca o Pfizer. En este caso fueron pacientes que recibieron primero una y luego otra y viceversa, y se comparó con los que habían recibido un esquema con la misma marca. Bueno, los hallazgos son muy interesantes. Aquellos pacientes que recibieron esquema combinado tuvieron mejor inmunidad que los pacientes que habían recibido las dos dosis de una sola marca. Con el resultado de este estudio es que se ha ahora adoptado en la Unión Europea esa posibilidad, y entonces ahora vamos al otro escenario, al escenario del refuerzo. Un refuerzo que está ocurriendo en muchos países ya a partir de los 6 meses de haber recibido esquema completo. Puede utilizarse una vacuna diferente a la que recibiste en el esquema original, sin ningún riesgo y también sin demérito de la calidad de la respuesta inmune que se genera. Al contrario, incluso algunos estudios ya demuestran que si tú, por ejemplo, recibiste un esquema original de Pfizer y ahora te refuerzas con una dosis de AstraZeneca, tienes excelentes resultados de reforzamiento de tu inmunidad. Y lo contrario igual, si recibiste un esquema original de Astra y luego te refuerzas con Pfizer, excelente. Si recibiste un esquema original de CanSino y te refuerzas con Astra, como está siendo el caso de muchos mexicanos, esa es una buena estrategia, muy recomendable. Tengan confianza, por favor, y además de tener confianza, no perdamos de vista que la inmunidad se va a reforzar sin mayor riesgo de haber combinado, es decir, no se afecta la eficacia y tampoco se afecta la seguridad con el uso de un esquema combinado. Doctor, ¿a qué se refiere la autoridad cuando dice se trata de una sola dosis de refuerzo y no de un nuevo esquema de vacunación? Precisamente a el hecho de que hay vacunas cuyo esquema de vacunación son 2 dosis, como AstraZeneca. Bueno, cuando ya se trata de refuerzo, ya no son las 2 dosis, solamente es una de ellas. Por ejemplo, hay quien recibió CanSino, una dosis, pero CanSino originalmente su esquema completo es de una sola dosis. Bueno, entonces recibir una sola dosis de AstraZeneca es el refuerzo para este esquema original de CanSino. Quien recibió 2 dosis de Pfizer puede recibir un refuerzo con Pfizer, un refuerzo con Moderna, un refuerzo con AstraZeneca o incluso un refuerzo con Johnson & Johnson y tendrá una excelente protección. Sí, el refuerzo no es con 2 dosis, sino con solamente una sola dosis, aunque esa vacuna de ese laboratorio, su esquema completo sean 2, porque estamos hablando de un refuerzo solamente. Exacto, aunque para esa vacuna el esquema completo sean 2 dosis, cuando se trata de refuerzo es una sola. Oiga, doctor, y no sabemos todavía cómo va a ser ya el esquema de vacunación, ¿verdad? No. Hasta ahorita no sabemos. No, yo creo, Belén, que este nuevo paso que están dando los países para poner un refuerzo es el que va a dar la pauta cuando a este grupo se le haga seguimiento en la medición de anticuerpos y células de la respuesta inmune. Es ahí cuando se va a conocer con detalle la periodicidad con la que deberá aplicarse luego ya una vacuna para el futuro. Si será anual, bianual,
etcétera, o con qué periodicidad tendrá que ocurrir. Pues doctor, muy interesante. ¿Le parece si dejamos el tema, pero lo retomamos en nuestro siguiente programa del próximo jueves? Me parece perfecto. Porque van a seguir surgiendo algunas Es un gran inquietudes. tema, sin lugar a dudas, y ya muchos países en el mundo van rumbo al esquema de refuerzo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Bueno, nosotros antes de despedirnos, vamos con Marta Rulán, ella es corresponsal de la agencia EFE en Italia. Nos presenta el siguiente informe. Te saludamos, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí, en Italia, se han extremado las medidas para contener el coronavirus con el nuevo certificado sanitario reforzado, que restringe aún más las actividades a los no vacunados, además de aumentar los controles en autobuses, metro y zonas comerciales, los principales focos de contagio en Navidad. El nuevo certificado, en poder de los ciudadanos vacunados y de quienes hayan superado la enfermedad, será necesario para acceder al interior de bares, restaurantes, cines y teatros, pero también para entrar en eventos deportivos, discotecas, fiestas y ceremonias públicas. El Ministerio de Sanidad ya ha lanzado una aplicación que permite comprobar la validez del supercertificado verde, como se le denomina en Italia, por un periodo de 9 meses desde la última dosis para los vacunados y de 6 meses para los que se han curado de la enfermedad. Por contra, el certificado normal, que también incluye a los poseedores de una prueba de antígenos negativa, será obligatorio para trabajar, acceder al transporte público, entrar en los museos y transitar por las zonas comerciales, pero no en fin de semana, cuando deberá exhibirse el nuevo pase. En coincidencia con la llegada del certificado reforzado, también se han aumentado los controles de ambos pases sanitarios. La Policía Nacional, los carabineros y el personal de los organismos de gestión del transporte público local se encargarán de pedir el certificado sanitario a los viajeros de metro y autobús a partir de los 12 años, lo que ha generado polémica sobre el transporte escolar. Los menores de esa edad deberán mostrarlo en los autobuses escolares y en las regiones ya han pedido una moratoria para permitir a todos ir a la escuela, una medida que será examinada por el Gobierno, que pese a todo insiste en la necesidad de que los medios de transporte sean seguros. El acceso a bares, restaurantes y otros lugares de ocio será controlado por agentes de la policía local y quien no disponga del certificado exigido para cada actividad se enfrentará a multas de entre 400 y 1.000 euros. La entrada en vigor de estas nuevas medidas, entre las que se incluye también el uso de mascarillas en el exterior de los centros de las ciudades y zonas comerciales, ha impulsado la vacunación en los últimos días, en particular de las terceras dosis o de recuerdo. A día de hoy ya se han suministrado 8,6 millones, lo que supone que el 42,25% de la población ya tiene la de refuerzo, mientras que la cifra de inmunizados con pauta completa supera los 45,7 millones o un 84,76%, a la espera de que la próxima semana comience la vacunación de los menores de 5 a 11 años. En las últimas 24 horas se han registrado en Italia 15.000 nuevos contagios y 43 muertos. Reportó desde Italia Marta Rulán para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Marta. Con ella nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.